La arquitectura de la política exterior estadounidense ha entrado en una fase de fragmentación interna que amenaza con socavar la autoridad de la administración en el tablero global. En las últimas horas, la dimisión del jefe de contraterrorismo ha enviado una onda de choque a través de las instituciones de inteligencia, desmintiendo de forma categórica la narrativa oficial sobre la necesidad urgente de una intervención militar contra Irán. Según los informes que emergen de Washington, esta salida no es un simple relevo administrativo, sino una protesta formal contra lo que se denomina una guerra sin objetivos claros ni beneficios estratégicos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La revelación de que Irán no presentaba una amenaza nuclear inminente de la magnitud descrita por la Casa Blanca pone en entredicho la justificación misma de la Operación Martillo de Medianoche. Desde la perspectiva del análisis industrial y de riesgo corporativo, esta fractura institucional genera una vulnerabilidad sistémica. El mercado de defensa y los inversores del sector tecnológico observan con cautela cómo los aliados históricos, encabezados por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, comienzan a marcar una distancia prudencial. Mientras que en conflictos pasados la coalición anglo-estadounidense era el pilar de la estabilidad operativa, hoy el Reino Unido limita su participación a acciones estrictamente defensivas y de interceptación aérea, rechazando unirse a una ofensiva abierta. Esta tibieza de los aliados europeos, sumada a la postura condicionada de Francia bajo el liderazgo de Emmanuel Macron, sugiere que Estados Unidos podría verse obligado a sostener el costo operativo y financiero de este conflicto de forma unilateral, una carga que la base industrial estadounidense, ya estresada por la falta de reposición de misiles de precisión, difícilmente podrá soportar a largo plazo. Históricamente hemos visto escenarios donde la desconexión entre la inteligencia y la acción política ha llevado a crisis de confianza masivas, como ocurrió en 2003. Sin embargo, la situación actual en Oriente Medio presenta un agravante: la percepción de una ventana de oportunidad mal calculada por parte de Israel y sectores del Pentágono. La teoría de que el régimen de los ayatolás estaba lo suficientemente debilitado por las protestas internas y el aislamiento internacional de sus socios, como Rusia, para ser derrocado en una campaña rápida, está chocando frontalmente con la realidad de una estructura de poder que parece cohesionarse ante la agresión externa. Los informes oficiales de Teherán aseguran que los asesinatos de altos funcionarios no han debilitado la estabilidad interna, sino que han reforzado la unidad nacional, un fenómeno que los analistas de segunda derivada identifican como un riesgo de prolongación indefinida del conflicto. En el estrecho de Hormuz, la tensión logística alcanza niveles críticos. La propuesta de Macron de desplegar el portaaviones Charles de Gaulle está sujeta a la detención de los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel, una condición que Donald Trump podría interpretar como una derrota política inaceptable. Esta parálisis diplomática ocurre mientras el precio de la energía y los seguros marítimos continúan escalando, afectando directamente a las empresas del Standard & Poor's 500 con operaciones globales. La desaparición o posible fallecimiento de Mojtaba Khamenei introduce un vacío de información que el mercado detesta. ¿Estamos ante un cambio de régimen negociado en la sombra o ante el ascenso de facciones militares aún más radicales dentro de la Guardia Revolucionaria? El impacto corporativo es tangible. La incertidumbre sobre la cúpula iraní y la falta de un interlocutor claro para las conversaciones de paz obligan a las instituciones financieras a descontar un escenario de guerra de desgaste. Mientras que en Venezuela una operación rápida permitió un cambio de flujo energético sin grandes traumatismos para el mercado, Irán representa una complejidad técnica y geográfica que no admite soluciones simples. La industria de semiconductores y los gigantes tecnológicos ven cómo sus infraestructuras en la región se convierten en peones de una partida donde las reglas cambian cada hora. La aprobación por la mínima del Safe America Act en el Senado estadounidense ofrece una pequeña victoria política doméstica para Trump, pero no logra ocultar la realidad de que, en el frente internacional, la estrategia de máxima presión está encontrando límites físicos y diplomáticos que podrían redefinir el orden mundial de los próximos años. La segunda derivada de este conflicto no se encuentra en el intercambio de proyectiles, sino en el colapso silencioso de la capacidad de reposición industrial de las potencias occidentales. Documentos internos filtrados y reportes del Financial Times confirman que Estados Unidos ha consumido en las primeras etapas de la operación una cantidad de misiles Tomahawk que supera la producción total de los últimos 5 años. Para gigantes del sector defensa como RTX Corporation y Lockheed Martin, el desafío no es solo técnico, sino físico. Reponer un solo misil requiere de 18 a 24 meses, debido a la complejidad de su microelectrónica y la escasez de componentes críticos. Al ritmo de gasto actual, el Pentágono está quemando su inventario estratégico de una década en apenas unas semanas,
una vulnerabilidad que Pekín y Moscú observan con un interés analítico profundo, reconociendo que la hegemonía militar ya no depende solo de la tecnología, sino de la masa crítica de producción. Esta asimetría industrial nos transporta inevitablemente a la crisis energética de 1973, aunque con una diferencia fundamental. En aquel entonces, el arma era el embargo. Hoy, el arma es la destrucción física de la infraestructura digital. Por primera vez en la historia moderna, las empresas más valiosas del Standard & Poor's 500 han sido declaradas objetivos militares legítimos. Irán ha señalado directamente a Amazon, Google, Microsoft y Nvidia, argumentando que su capacidad de procesamiento de datos y algoritmos de inteligencia artificial son los que permiten la precisión quirúrgica de los ataques estadounidenses. La realidad operativa ya ha golpeado a Silicon Valley. Amazon Web Services ha reportado daños estructurales severos en 3 de sus centros de datos en Emiratos Árabes y Bahrein tras ataques con drones, obligando a Nvidia y Google a evacuar personal de Dubái y cerrar oficinas corporativas en toda la región. El impacto en los mercados financieros está dejando de ser una prima geopolítica para convertirse en un factor de descuento directo en las valoraciones. Con el petróleo Brent consolidándose por encima de los $100 y proyecciones realistas que apuntan a los $150 si el cierre del estrecho de Hormuz se prolonga, la inflación global se prepara para un nuevo choque de oferta. A diferencia de crisis pasadas, la interrupción del flujo en Hormuz no solo afecta al crudo, sino que paraliza el 20% del tránsito de gas natural licuado, un recurso del que Europa depende críticamente tras su desconexión de los gasoductos rusos. Esta doble pinza, el agotamiento del arsenal de precisión y la amenaza directa a la nube tecnológica, está forzando a la Reserva Federal a enfrentarse a su dilema más complejo. ¿Cómo sostener la economía ante una crisis que no responde a estímulos monetarios, sino a la falta física de misiles y servidores? La logística de la guerra moderna ha mutado. Ya no se trata solo de mover tropas, sino de proteger los cables submarinos y los centros de datos que alimentan la economía global. La dimisión de figuras clave en el aparato de contraterrorismo de Estados Unidos subraya una verdad que Wall Street empieza a digerir con pánico. Se ha iniciado una guerra de alta intensidad con una estructura industrial diseñada para tiempos de paz. Mientras los inversores en activos de refugio como el oro buscan protección, la verdadera batalla se libra en las líneas de ensamblaje de Alabama y en las granjas de servidores del desierto, donde la superioridad tecnológica estadounidense se enfrenta a su límite más infranqueable, el tiempo de fabricación. Esta crisis de reposición no es solo un desafío logístico, es una vulnerabilidad matemática que el Pentágono ha intentado mitigar con contratos de emergencia. Recientemente, RTX Corporation, la matriz de Raytheon, y Lockheed Martin han recibido mandatos para cuadruplicar la producción de interceptores y misiles de crucero en un horizonte de 7 años. Sin embargo, en el corto plazo, la Operación Furia Épica ha demostrado que el consumo de municiones de precisión es insostenible. En solo 2 semanas, se ha gastado el 10% del inventario nacional de Tomahawk. Esta escasez está forzando a la administración de Donald Trump a tomar decisiones económicas drásticas, como la autorización temporal de compra de petróleo ruso, una ironía geopolítica sin precedentes, para intentar contener un precio del crudo que ya ha tocado los $126 por barril tras el cierre efectivo del estrecho de Hormuz. El impacto en el sector corporativo ha pasado de la teoría a la interrupción operativa. El bloqueo del estrecho, que ha reducido el tráfico marítimo en un 94%, no solo afecta al crudo, sino que ha paralizado el flujo de gas natural licuado, del cual Europa se ha vuelto dependiente tras la desconexión de los gasoductos orientales. Navieras líderes como Maersk y MSC han suspendido sus tránsitos, mientras las primas de seguro de guerra se han disparado un 400%, encareciendo cada viaje en $250,000. Para las empresas del Standard & Poor's 500, esto representa un choque de oferta que los modelos de inflación de la Reserva Federal no habían previsto en sus escenarios base para este 2026. El riesgo de una estanflación bélica es hoy la mayor preocupación de los gestores de fondos en Wall Street. Mientras tanto, en el terreno ciberestratégico, la respuesta de Irán ha sido quirúrgica. Bajo el mando del nuevo liderazgo tras el ataque que hirió a Jamenei, el régimen ha desplegado el uso de inteligencia artificial generativa para lanzar campañas de spear phishing masivas contra los centros de datos de las 7 magníficas. No se trata solo de espionaje. El objetivo es la degradación de la infraestructura física que sostiene la economía digital. Los informes de Palo Alto Networks sugieren que la red eléctrica y los sistemas de comunicación militares son ahora los principales campos de batalla, elevando el conflicto de una disputa regional a una guerra híbrida global, donde la victoria se mide por la resiliencia de los servidores y la capacidad de las fábricas en Alabama y Arizona
para entregar componentes antes de que las reservas se agoten por completo.